Antes de empezar, eh, bueno, tenía ahí algunas consultas. ¿Cómo les fue con las actividades de semana? Principalmente con las que tienen que ver con Connect. Y que en mi caso, pues sí la finalicé, pues, pero como le comenté que era primera vez que utilizaba la herramienta, no sabía a qué momento iba a llegar el porcentaje del 100%, entonces sí estuvo medio raro, pero sí se logró. Ah, ok. Es que, bueno, esto se dieron cuenta, bueno, para los que no estaban familiarizados, este es un cuestionario. Entonces, eh, si usted da la pregunta correcta, le permite pasar directamente a la siguiente pregunta. Ahora, si no, le sugiere que haga una lectura y le da la oportunidad de contestar y pasar a la siguiente pregunta, pero digamos que las preguntas que uno contestó incorrectamente se las vuelve a repetir en algún otro momento, como para ver si uno reforzó o si tiene claridad del, del, ¿cómo se llama? Del contenido. Entonces, se las dejo y creo que para mí es una actividad bastante que lo retroalimenta a uno bastante, entonces, porque permite eso, bueno, uno a veces no tiene claridad en algún concepto y le sugiere exactamente dónde está ese concepto, entonces, no sé cómo vieron esta actividad o cómo la ven. Yo también hice ingeniero, era primera vez que lo usaba y sí, me gustó porque justamente pasó eso, que tuve algunos errores, entonces automáticamente las leí y uno podía pues hasta comprender mejor la situación y el tema. Me pareció muy agradable, yo sí, primera vez también, pero me gustó. Ok, sí, les preguntaba esto porque estaba revisando y hay alguien que tengo pendiente de realizar la actividad, entonces no sé qué inconveniente tuvo. ¿Podría decir el nombre, Inge? Tal vez uno cree que sí lo hizo y no. Déjenme ver, ahorita les digo. Estoy entrando. Bueno, ahorita les comparto pantalla. Bueno, es que había un resumen acá. No, ya están todos. No sé, permítanme aquí. El curso de desarrollos, actividades. Ok, sí, acá está. Entonces, si se dan cuenta, bueno, por iniciar me hace falta una persona y dice que es Daniel Josué Echeverría. Y qué buenos días. Sí, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Fíjese que yo sí la realicé, de hecho me pareció que tenía el porcentaje, pero no sé qué habrá pasado. De hecho lo hice el día martes, el día lunes la hice. Ok. Déjeme revisar en Canvas cómo me aparece. Ok. Ajá. Eso. Y que disculpe, no sé si es el momento para consultarle, pero la tarea que tenemos precisamente del segundo capítulo se podría trasladar para la medianoche de hoy. Va, la vamos a iniciar hoy y bueno, en la clase y la dejamos para medianoche. Sí, porque creo que tiene a las 2 de la tarde la entrega, ¿verdad? Ok. Inge, Gracias, perdón, Inge. se puede como que completa uno una parte y luego cuando uno vuelve a iniciar se vuelve a donde uno lo dejó, porque en lo personal a mí se me apagó la compu y me volvió a reiniciar toda la actividad. Ya había completado como unas 10 barritas y cuando volví a entrar me volvió a reiniciar todo desde cero.
Buena consulta. Voy a hacer las consultas directamente con la gente de Connect para ver si se puede de esa manera o cómo se puede hacer para habilitarlo de esa manera. Yo me recuerdo que ¿Fue el único? Yo recuerdo que sí estaba para ir como que haciendo un avance, pero no voy a verificar, como les digo. Ok, gracias. Sí. Ajá, voy a hacer las consultas, mejor dicho, porque no. Inge, yo también quería volver a leer el capítulo, pero después dije, ay, no vaya a ser que me borre el examen. Y... Ok. El capítulo sí lo puede leer, es que esta es sí una lo puedo actividad. leer. Ajá, Bueno. no sé, esta es la vista que les estoy compartiendo es la vista que yo tengo, no sé si es igual o similar la que ustedes tienen como estudiantes. Pero acá en el panel de control, si quieren solo hacer la lectura, dice abrir libro electrónico. Entonces ya les abre el libro electrónico y acá lo pueden leer y irse a la parte que necesitan leer, por ejemplo el capítulo 1. Me voy a centrar. Entonces acá se los presenta, digamos, el capítulo 1. La diferencia es que acá les indican, digamos que una página de acá del libro digital sí me indica dónde inicia la página 2 del libro físico y la página 3, digamos, acá me lo va indicando, pero viene casi que continuo todo el capítulo acá y acá pueden habilitar la parte que les decía yo del audiolibro para que lo vayan. Y si en algún momento compran el libro físico en la parte posterior trae el código de acceso a esta parte. Entonces, acá lo podría leer. Y digamos que cuando instalan la aplicación Read Anywhere, es esta aplicación, lo que les estoy mostrando en pantalla, es lo único que les aparece. Es solo para leer o escuchar el libro. No sé si con eso le aclaro. Sí, Inge, muchas gracias. Ok. Josué, no logro ubicarlo en el listado. No sé qué pasó. Pero lo que podemos hacer es, bueno, voy a revisar despacio, Josué, y ver cómo solucionarlo, y si no, me comenta la otra semana para tratar de que ya lo veamos qué alternativa encontramos. ¿O tengo que hacerla de nuevo, Inge? Y no sé, según por eso le digo, según esto, usted no la ha iniciado. Por lo que sí me recuerdo es que sí permite lo que me decía en proceso, porque están aquí los que están haciéndola, digamos. Y sí he visto que pasan varios días acá en estado, y ya cuando lo terminaron pasan a esta. Adelante, Bernie. Yo, por ejemplo, la realicé el mismo día domingo y me di cuenta que sí, o sea, la aplicación está buena, ¿va? El formato, o sea, el tipo de formato de este libro es bueno. Lo único es que a veces, por ejemplo, lanza una pregunta, ¿va? Y uno, pues, le aparece la opción de ir directo al párrafo donde puede estar la respuesta, ¿va? Y ya uno tiene la respuesta, la copia y la pega o la transcribe, ¿verdad? Y le tira que está mala. No sé si a los demás compañeros le pasó, pero a mí me pasó. Entonces, no sé en qué se basa el libro para calificar, porque, por ejemplo, si la respuesta es productos y uno ponía productos o proyectos y la respuesta era proyectos, pues aunque estuviera buena, el formato la tiraba mala. Ahí he visto, y bueno, no con este curso, que este libro, sino en otros cursos, que hay que poner cuidado con dos temas. A veces uno describe, por ejemplo, proyectos, pero adicionalmente le pone un espacio, entonces ese espacio ya no lo reconoce, solo reconoce la palabra exacta. Entonces ya cuando uno le pone, digamos, un espacio es otra palabra, o a veces el tema de los acentos. Es correcto, con las tildes también pasó que único, y sin la tilde te lo marcaba mala.
Ajá, entonces, esos son los temas que yo he visto. O sea, la aplicación sí quiere tildes y digamos, si uno a veces por error le pone un espacio al final, ya varía, ya no lo reconoce. A mí también me pasó donde había que arrastrar las respuestas correctas. Cuando uno arrastraba un cuadro, al soltarlo en el espacio que correspondía, le cambiaba el texto. Ok. Hagamos una cosa. Cuando tengan algún tipo de error de estos, tomen una captura de pantalla y envíenlos al correo. Yo lo que, como les digo, esta es una aplicación directamente de McGraw-Hill. Entonces, lo que podemos hacer es canalizarlo a la gente de McGraw-Hill aquí en Guatemala para que ellos vean qué situación está sucediendo. Inge, disculpe, también quería aportarle. No sé si fue el caso de Daniel Josué, pero yo le mandé un correo que yo empecé a leer el libro, pero el porcentaje de avance me tiraba 0. Y cuando vi mi calificación decía 0, luego lo volví a iniciar, ahí sí finalicé y de ahí ya me completó el porcentaje. Yo incluso le mandé correo del error el domingo porque fue cuando yo empecé a leer y decía de su tarea ha sido calificada 0. Y después lo volví a hacer y ya me lo cambió a 100, pero no sé si fue el caso de Daniel, si él volvió a iniciar a leerlo o algo, ¿verdad? Pero eso fue mi tema. Yo sí le mandé el correo de cómo había estado el tema. A mí sí me tiró el porcentaje, pero sin embargo no pude ver la nota en Canvas. No sé si era en automático porque la tiraba. Debería de tirarla en automático a Canvas. Entonces puede ser de que hubo un problema ahí de que no hizo match con Canvas, o sea, verla aquí. No migró. Ok. Entonces, como le digo, voy a revisar más a detalle para ver qué tratar de detectar, pero si tuviera algún pantallazo, eso, voy a hablar, Mario se llama la persona de McGraw, voy a hablar con él, de plano hoy no me atiende, pero ya mañana hablo con él para ver cómo nos puede apoyar. Yo no le tomé pantallazo, dije, pero no sé, como le decía, si la puedo volver a hacer. Entiendo que sí. Porque sí, no me gustaría perder esos puntos. Bueno, es que la voy a abrir nuevamente para que la pueda hacer. Ok. Gracias. Entonces, bueno, ya está la actividad del capítulo 2. Están relacionados a este tema. La verdad que este libro nos viene a dar su parte de todos los temas que nosotros llevamos en el curso. Adicionalmente, estaba viendo el tema de, como les decía la semana pasada, de grabar videos. Se me dificultó esta semana porque lo que quiero ver es que tengamos videos de calidad, no como el problema que tuvimos la semana pasada de que el audio. Entonces, para poder complementar el tema del curso. Hoy, la actividad del curso, digamos, tenemos el receso a las 10:30. La idea es que empezamos a trabajar alguno de los temas. Tal vez antes de entrar precisamente a la parte fuerte del curso, a la parte del contenido, vamos a dar los anuncios parroquiales, digamos, o los anuncios del curso. Ya el tema de monografía está definido, no sé si ya lo pudieron observar, pero igual les comparto. El tema que van a desarrollar es la importancia de gestionar a los involucrados en la preinversión del proyecto. Entonces, ¿cómo aquí prácticamente tienen que desarrollar ese tema para identificar oportunidades y amenazas en el entorno que podrían impactar al proyecto? Esa es la idea. Acá, de recordarles, la semana pasada creo que lo vimos, la metodología de elaboración y presentación de documentos. Por favor, leer ese documento para tener claro qué lleva una monografía, qué elementos, tener en cuenta la rúbrica. La rúbrica ahí está en la parte final de los anexos de ese documento. Fecha importante, 31 de agosto de 2024, la entrega. Hora límite, 23:59. Eso no quiere decir que a las 23:59 lo estén subiendo. Consideren el tiempo de subida y que cualquier situación puede a veces afectarlos, entonces para que lo tomen en cuenta. Pongo esta nota últimamente porque únicamente
las monografías que tengan el 75% van a ser firmadas. Las notas y con la rúbrica respectiva les va a aparecer a ustedes en su plataforma de Canvas. Entonces, quieren ver el detalle de cuánto saqué en el desarrollo del documento, en la introducción, por ejemplo, ahí está el puntaje de acuerdo a la rúbrica, en términos generales. Entonces, cuando alcancen más de 15 puntos de los 20, o es decir, el 75%, yo reviso, tomo esa rúbrica, se las agrego al documento que ustedes me entregan, les firmo el documento en la carátula con la nota final y se los envío nuevamente a través de un comentario de donde hicieron la entrega en la plataforma de Canvas para los que tengan 75. Los que no, únicamente les va a aparecer rúbrica calificada, pero no hay una devolución del trabajo por el tema de que no alcanzaron la nota. La rúbrica ahí la van a tener para que tengan esa claridad. El otro tema es, bueno, ya queda de responsabilidad de ustedes descargar la rúbrica, el trabajo ya firmado y guardarlo en algún lugar. Acá es importante que yo no guardo los documentos en otra parte que no sea en la plataforma. La universidad ya tiene una política que a cada cierto periodo o años anteriores va eliminando estos cursos. Entonces yo los dejo disponibles ahí hasta que la universidad los quite. Entonces ese podría ser, digamos, algún inconveniente, solo para que lo tengan en cuenta y que tengan la salvedad. Entonces, no sé si hay algún comentario, algún tema con esto. Adelante, Gabriela. Gracias, Inge. Disculpe, veo que en las instrucciones en arribita dice el tema del plagio. No sé, pero este detector de plagio de la U siempre como que tiene un porcentaje, ¿verdad? Por palabras o algo. ¿Qué porcentaje está permitido? No es, mire, yo tomo eso de referencia más que todo en el desarrollo porque me detecta un porcentaje a veces alto. Entonces, por eso la yo tomo en primera base esa Turing, se llama la aplicación, pongo y reviso, pero por lo general a veces me va a poner hasta la carátula. Entonces voy descartando los temas que no son relevantes y el otro tema es que no solo se queden con eso. Yo, digamos, lo que hago es empiezo a leer la estructura y leo este párrafo. Hay párrafos que son fáciles de ver que no los escribieron ustedes, entonces si la aplicación ya me dice de dónde lo sacaron, yo reviso el documento de la aplicación que me diga, y si no, es un documento como que válido, pero yo tengo la sospecha, lo otro que hago es googlear muchas veces los textos o los párrafos, y me he encontrado con que a veces encuentro cabal el artículo completo y solo lo pasaron a formato de monografía, por ejemplo, que sí me ha pasado. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta, no solo me quedo con el Turing, sino hago esa revisión de esa manera. Adelante, Bernie. Lick, pero en caso de una referencia, sí podemos copiarla literal, pues, o sea, no. Pero sí tiene que estar citado. Sí, claro, y pues ya basándonos en eso, podríamos nosotros seguir el texto, o sea, basándonos en la referencia, podríamos seguir nosotros escribiendo el texto. Exacto, pero tiene que haber una parte de autoría suya. Por eso le digo, porque yo me he topado literalmente, usted que encuentra una parte del texto, voy al artículo y cuando comparo el documento con el artículo, tiene exactamente todo el artículo de internet copiado y pegado en el desarrollo del trabajo, digamos. Entonces, digamos, eso ya no cumple con una cita porque es todo el cuerpo del trabajo y todo el contenido, ¿va? Naturalmente nosotros vamos a tomar, por ejemplo, estas 2 líneas, las cito y ya en base a eso hago una discusión, que eso es lo que busca la monografía, ¿verdad? Ok. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta en el comentario. Adelante. Buenos días, ingeniero. Una consulta. ¿Cuánto es lo mínimo para la monografía? El mínimo de hojas de redacción.
lo menos posible. Ya, en el desarrollo, si mucho, llévense unas 5 páginas, alrededor de unas 5 páginas. Muy bien, muchas Ya, gracias. yo no les voy a calificar cantidad, pero sí calidad. Entonces, 5 páginas en el desarrollo en promedio, porque más de Sí. eso no escriben. Más de eso lo que hacen es volverme a decir todo, pero repetitivamente y tratando de dar muchos puntos de vista distintos y al final, digamos que dicen lo que pudieron haber dicho en pocas páginas. Entonces, Sí, no, hay unos licenciados que nos piden 10, 15, por eso le preguntaba, pero no, muchas no, gracias por lo que... no, o sea, pero por eso les digo, o sea, traten de buscar la mayor cantidad de información y condensarla de buena manera. Y sí rectificarles, o sea, sí reiterarles, mejor dicho, que sí es monografía lo que corresponde a este curso. Como les decía en el programa, no sé por qué lo dejaron así, pero había un error y yo igual lo dejé en la presentación que elaboré, pero al curso corresponde una monografía, como está en el documento de metodología, que es el que menciono acá, y que ese lo encuentran en el módulo 0. Acá también les hago la aclaración que lo pueden consultar en el módulo 0 de la plataforma. Igual, creo, no sé si ustedes o de otras secciones hicieron las consultas directamente con el doctor Iguardia, y el doctor Iguardia volvió a rectificar que es una monografía lo que corresponde a este curso. Adelante, Bernie. Disculpe ahí que lo estoy interrumpiendo. Solo otra, así como decía el compañero, a diferencia de otros catedráticos, otros licenciados, también nos han generado la duda respecto al número de páginas. Ya usted lo solucionaba. Ahora, respecto al número de referencias, viendo la rúbrica, ahí nos mencionaba 10. ¿Será que hacemos las 10 o conforme al número de páginas las referencias que nos salga? No, eso sí va, o sea, conforme a la rúbrica. Yo les voy a calificar conforme a la rúbrica, a lo que está establecido. Ah, muy bien, o sea, no habría problema de, por ejemplo, en citar dos, por ejemplo, si hiciéramos 5 páginas, en hacer 2 referencias en una página, no habría problema en eso. No hay problema, no es que tenga que referenciar una por página, ¿no? O sea, usted desarrolla su texto y si en el texto necesitas citar una frase de un autor porque es parte de su discusión y la va a complementar o la va a comparar con otra frase de otro autor, lo puedes citar en el mismo párrafo, ¿verdad? Ah, muy bien. Y por último, Lick, disculpe, también otra diferencia que han tenido varios licenciados es de que algunos piden que las monografías lleven un índice, otros no, y pues ya no se apegan tanto a la rúbrica, sino que ya es decisión de ellos, ¿va? La rúbrica no menciona nunca un índice, pero algunos sí lo solicitan, va, para estructurar bien la monografía. Y por último, otros también no piden que se agreguen en la rúbrica, dicen que no es necesario, que solamente se agregue una vez, que no se agreguen 3 veces, porque algunos sí lo piden 3 veces, que vaya calificado por el coevaluador, por el autor y la que calificaría usted. Entonces esa duda sí. Ok. Para dejarlo claro, todos bajo la rúbrica. Si la rúbrica dice 10 citas, deberían de hacer las 10 citas. Si dice índice, hay que hacer el índice. Si no lo dice, pues si ustedes quieren, para dejarlo más ordenado, lo pueden agregar, pero eso no les va a agregar ni les va a quitar puntos, porque no está dentro de los temas que podemos evaluar. Entonces, lo otro es, respetemos lo que dice la metodología. Yo sí trabajo con la metodología, porque digamos que la instrucción. El otro tema es, me decía de agregar o no agregar la rúbrica. Las rúbricas, sí. Con respecto a las rúbricas, el proceso de evaluación es claro acá en la metodología y va evaluado por 3 personas. La autoevaluación, por lo tanto, tienen que enviar su rúbrica de autoevaluación firmada, y la coevaluación con enviar su rúbrica firmada dentro del documento y consignar tanto la firma como la nota en la carátula para la autoevaluación y la coevaluación. La rúbrica que yo hago, que es la de heteroevaluación, esa no la agreguen, esa yo lo que hago es generárselas del sistema y
ponérselas en una página, va ahí con su nombre y su nota, y por el tipo de firma que se maneja, únicamente su nota, extraigo de ahí su nota, y va esa nota consignada en la carátula, con mi firma electrónica certificada, que es la que autorizó la universidad, y de esa manera les devuelvo el documento. Entonces, mi firma solo la van a encontrar en la carátula, pero van a encontrar adjunta la rúbrica, que termina siendo un pantallazo del sistema, para que lo tomen en cuenta. Me van a decir, algunos me firman 2 veces, es decir, la rúbrica y la carátula. Sí, pero cuando es físico lo hago de esa manera. Cuando es digital no he encontrado otra forma para agregarle 2 firmas al mismo documento, entonces por lo tanto solo va en la carátula. Y para seguridad y certeza de ustedes, esas consultas ya se las hice al doctor Iguardia, y con que vaya en la carátula es más que suficiente. Gracias, Eli, quedó todo claro de mi parte. Ok, adelante, Wesley. Buen día, ingeniero. Solo para comentarle que el compañero Byron Eduardo pues escribió al grupo de WhatsApp que no se va a poder conectar porque no tiene energía eléctrica. Okay. Solo para compartirle eso. Ok, gracias. Adelante, Gabriela. Gracias, Inge. Respecto al tema de la monografía, veo que tenemos un tema general para todos, ¿verdad? Uh-huh. Obviamente esto lo podemos como que, no se me ocurre la palabra, pero hablar, por ejemplo, yo que trabajo en una institución financiera, acoplarlo a esto. Sí. ¿O tendría que desarrollar el tema tal y como está? No, o sea, el enfoque que le dé cada uno ya es distinto. El tema es hablar de cómo los involucrados, o cómo es importante tener en cuenta esa gestión de involucrados ya desde la preinversión. ¿Ya? Entonces, probablemente usted se enfoque, bueno, a temas de proyectos financieros, ¿verdad, Gabriela? Uh-huh. Ajá. Ok. Bueno, está bien. Gracias, Inge. Ok. Y aquí solo hablamos de la preinversión, ¿verdad? Que es la primera etapa. Sí, que es lo que concierne al curso, digamos. Uh-huh. Bueno, está bien. De acuerdo. Gracias, Inge. Sí, exacto. Ok. Bueno, entonces, si no hay más consultas, doy por cerrado este tema y pasamos a los temas siguientes. Adelante, Byron. Inge, con una consulta. Esto fuera del tema de monografía. El documento respectivo al proyecto que vamos a realizar en grupos ya está subido en plataforma. Ya. Fíjese, licenciado, que yo estuve buscando y no lo encontré tampoco. Por 2, dije. ¿Todo está en tareas? Déjenme revisar aquí. Adelante, Levi. Sí, respecto al enunciado, ¿verdad? del proyecto final, creo que usted sí adjuntó el documento a la actividad, ¿verdad? Pero no se puede descargar. Entonces no pudimos, correcto, descargar el enunciado. Ok, sí, aquí debería estar. Voy a ver qué está pasando. Es la segunda vez que me pasa esto. Primera vez con ustedes, pero estoy dando juegos gerenciales los días sábados, entonces ahí me pasó también con una actividad que yo les había programado a ellos. Entonces, a ver, proyecto final. ¿Podemos intentar nuevamente con el enunciado del proyecto final, por favor? Ya les debería de aparecer.
Ahora sí, Inge. Ok. Entonces, en lo que ustedes ven estos documentos, yo les voy a pedir un minuto. Voy a tomar un poquito de agua. Es que me quedo un poco afónico. Y yo preparo el material para continuar ahorita con la clase, con los temas que vamos a ver. Ok. Me comentan si ya pueden acceder a este documento. Si hay algún otro documento con el que suceda algo similar, por favor, me lo comentan. Y ya hacemos los ajustes correspondientes, porque no sé qué está pasando con la plataforma, con ese tema. Aquí está. Bueno, la semana pasada nos quedamos viendo la introducción al tema de proyectos. Parte de esos temas ya tienen esta presentación, me comentan si la pueden ver en la plataforma, pero vamos a discutirla ahorita en clase. Entonces, la segunda habla de la planificación. Entonces, iniciamos. Cualquier duda, por favor, la comentan, así como el espacio que teníamos hace ratos. Genial. De aquello que tienen alguna duda, intervienen y vamos haciendo. El objetivo es, como les decía, hacer un espacio de discusión. Vamos a hablar un poco de la planificación en términos generales. El PMBOK o guía del PMI nos habla de áreas de conocimiento en la gestión de proyectos, y estas son 10 áreas de conocimiento que están divididas o que cada una tiene alguna interrelación en cada uno de los elementos o de los procesos del ciclo de vida del proyecto. La semana pasada vimos cuáles eran las etapas y cuáles eran los pasos o los procesos de los ciclos de vida. Entonces, dentro de las áreas de conocimiento tenemos la integración, que la integración habla de que reúne a todas las áreas de conocimiento y hace una interrelación de todas ellas. El alcance propiamente es el área que habla de cuáles son los objetivos, las metas del proyecto, y de esa manera lo trabajamos. En el caso de el tiempo, nos habla de la gestión del tiempo, prácticamente del cronograma, de la disponibilidad de tiempo, de las fechas de entrega, de los plazos y periodos, cuánto llevamos de ese plazo. De eso nos habla el tiempo. Los costos, naturalmente, de la parte financiera, de cuánto es nuestro presupuesto, cuánto hemos gastado, cuánto tenemos disponible, cuánto nos hace falta, y planificarlo en base a definir el alcance y
y cómo es que digamos, tiene relación con alcance, tiempo, calidad y algunos otros recursos como los humanos, las comunicaciones, las adquisiciones principalmente. Entonces, ese es el tema de los costos. La calidad es la que se encarga de determinar esos parámetros de calidad. Si es algún producto, alguna situación, ver porque cumpla con esos parámetros estándares internacionales. También en la gestión como tal, es decir, que gestionamos todo esto de la mejor manera. Entonces, son algunos de los temas que nosotros vemos. El otro tema es recursos humanos. La administración de recursos humanos es muy importante en todo, en un proyecto principalmente, porque también de ello depende el éxito de los mismos. Y las comunicaciones, ¿qué tipo de comunicación vamos a tener a lo interno del equipo, al interno de hacia nuestro patrocinador, o decir todos los elementos o todos los grupos que estén involucrados directamente o indirectamente con nuestro proyecto? Este plan de comunicación es amplio porque va a gestionar todas las comunicaciones con los interesados o grupos de interesados que nosotros identifiquemos, es decir, el equipo de trabajo, los interesados directos e indirectos, así como internos y externos a nuestro proyecto. Y los riesgos, tratar de ver una planificación de identificación, análisis de riesgos y tratar de gestionar estos para darles el tratamiento correspondiente. Si hay que evitar el riesgo, si hay cómo evitarlo, hay cómo quitarlo, cómo disminuir esa amenaza o incluso cómo transferirlo. Las adquisiciones se encarga de todos los procesos de compra, dependiendo las características, las políticas que se tengan, digamos, por la empresa o la compañía que desarrolla los proyectos. Y los interesados son todas esas personas que pueden tener algún tipo de injerencia en nuestro proyecto, ya sea de manera directa o indirecta, y a todos ellos les vamos a llamar interesados, ¿sí? Entonces, en base a estos interesados, de acuerdo a su nivel de actuación, su poder, su influencia sobre el proyecto, va a ir enfocado en nuestro plan de comunicaciones, porque hay algunos que se los vamos a tener que informar, algunos vamos a tener que hacer otro tipo de comunicación para mantener anuente y que nuestro proyecto no sufra algún retraso o se vea afectado por la influencia de estos interesados. Entonces, esas serían las 10 áreas en términos generales. Acá está cómo se relacionan, lo que les decía, están las 10 áreas, se relacionan directamente, y el área de integración es la que trata de hacer, valga la redundancia, la integración, el enlace, la relación de cada una de estas áreas de conocimiento. Acá tenemos una distribución de los grupos de procesos. Recordemos que vimos estos grupos de procesos como parte del ciclo de vida la semana pasada, y vimos que eran los procesos de iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Son estos 5 procesos o grupos de procesos que pertenecen al ciclo de vida del proyecto. Bien, los discutimos la semana pasada y hoy estamos agregando algo que el estándar le llama áreas de conocimiento. Acá este esquema es bastante interesante porque nos permite ver cómo es que cada una de las áreas de conocimiento la vamos a utilizar en cada uno de los procesos del ciclo de vida. Entonces, como vemos, la integración es transversal en todos los grupos de procesos, mientras que el alcance lo vemos en la planificación y lo vemos en el seguimiento y control. El tiempo también en planificación y seguimiento y control, el costo lo mismo, y la ejecución, planificación y seguimiento y control está relacionado íntimamente con la calidad, las comunicaciones, y en el caso de la planificación y la ejecución, los recursos humanos, los riesgos en la planificación y el control, y las adquisiciones empiezan a trabajarse a través de la planificación, ejecución, seguimiento y hasta el cierre. Y los interesados son hasta el seguimiento y control previo al cierre del proyecto. Entonces, esta sería la interrelación que hay entre las áreas de conocimiento. Cuando hablamos de planificación del proyecto, es la ordenación sistemática de las tareas para lograr un objetivo.
expone lo que se necesita hacer y cómo se debe hacer. Acá en la gráfica vemos, muchos lo conocerán, es un Kanban que nos permite, digamos, de una manera visual, es una herramienta que nos permite de manera visual identificar cuál es el avance de cada uno de los elementos dentro de un proceso, y cada uno de estos procesos está identificado por las columnas o pasos que vamos a tener. Los grupos de procesos, de acuerdo a su planificación, entonces acá está un poquito más desagregada lo que vimos en el esquema circular anteriormente. Aquí están los grupos de gestión de proyectos y aquí están los procesos del tiempo que están relacionados al cronograma, al alcance, el costo, la calidad, la gestión de recursos humanos, la gestión de las comunicaciones con los interesados, la de las adquisiciones y los riesgos del proyecto. Entonces, como estas se interrelacionan a través de la gestión integrada y cada uno de los procesos importantes dentro de ellas. ¿Cuál es el beneficio clave de las planificaciones? Consiste en trazar estrategias y tácticas, así como líneas de acción o rutas para completar con éxito los objetivos o llegar a obtener los alcances que se han determinado para el proyecto. Eso sería en cuanto al tema. Los grupos de inicio de procesos son los siguientes. Tenemos, bueno, en estos grupos de procesos de inicio, el primero es el acta de constitución. Como les decía la semana pasada, esa acta de constitución, veámoslo así, sirve como el banderazo de salida para iniciar la planificación ya dentro del ciclo del proyecto. Pero, ¿qué va a recoger esta acta de constitución o de dónde viene esta acta de constitución? Bueno, como les decía, es el banderazo de salida donde definimos tiempos, costos, objetivos, responsables, criterios de cierre del proyecto y todos esos temas. Pero, ¿de dónde vamos a traer ese monto? Ese monto, esos tiempos, esos plazos, los vamos a traer de la parte de preinversión de los estudios. Nosotros estamos en el curso de desarrollo de proyectos, estamos previo a esta parte del acta de constitución, por eso no vamos a profundizar tanto, pero estamos previo a esta acta de constitución, y en los pasos previos que nosotros vamos a realizar, o los estudios, estos son los elementos que van a servirle de insumos para construir un acta de constitución. Entonces, la iniciación y la planificación, bueno, el patrocinador o el dueño del proyecto o el que financia el proyecto va a dictar de cierta manera el enunciado del trabajo del proyecto, la cultura de la compañía, de los sistemas existentes, los procesos y procedimientos de información histórica. Entonces, estos son insumos para que el director del proyecto, junto con el patrocinador y nuevamente el proveedor, hagan la planificación detallada. Este plan parte de esa parte de la iniciación del proyecto. Entonces, desarrollo de temas del plan, programa y proyecto. Acá reforzar un poco lo que vimos la semana pasada, que un plan se define como la intención de hacer algo o como actividad que, a partir del conocimiento de las magnitudes de una economía, pretende establecer determinados objetivos. Así como se ha definido un documento en el que se constatan las cosas que pretenden hacer de forma y se piensa llevarlas a cabo. Eso sería un plan. Entonces, también se define como un conjunto coherente de metas e instrumentos que tienen como un fin orientar a una actividad humana en cierta dirección que ya se ha previsto previamente. El plan no es solamente un documento con un conjunto de perspectivas y previsiones, es el instrumento más eficaz para realizar la intervención general y estatal de la economía. En el documento rector, el documento rector del producto del proceso de planificación, es esa planificación como tal. Entonces es un documento donde se indican las alternativas de solución, determinar los problemas de la sociedad y la forma de llevarlos a cabo. El plan es el término de carácter más global que su carácter general,
y siendo el eje rector el cual se origina y se enmarca en los programas y proyectos. Tiene como finalidad trazar el curso deseable y probable de desarrollo nacional, y el plan aspira a una gestión materializada y por lo tanto debe considerarse a través de programas y proyectos. ¿De dónde se debe presentar acciones concretas que buscan conducir a la actualidad hacia un futuro con propósitos predefinidos? Entonces, eso es cuanto plan. Entonces, vamos a definir de manera más sencilla que un plan es un instrumento de carácter técnico-político en el cual, de manera general y en forma coordinada, se encuentran ¿qué cosas? Los lineamientos, las prioridades, las metas, las directivas, los criterios, las disposiciones, estrategias de acción, financiamiento y una serie de instrumentos con el fin de alcanzar las metas, alcances, objetivos que se hayan propuesto. El contenido básico de un plan es la justificación del plan, la visión, diagnóstico, prospectos, objetivos, estrategias, programas y proyecto del plan. Los planes pueden ser de acuerdo a su temporalidad, de corto plazo, de mediano plazo y largo plazo. Recordemos que cuando hablamos de corto plazo, por lo general, en términos generales, nos referimos a periodos menores a un año. Cuando hablamos periodos de mediano plazo, por lo general hablamos de periodos de 1 hasta 5 años, y más de 5 años lo consideramos largo plazo. Un programa es el término definido para una diversidad de formas. Es la organización del trabajo dentro de un plan general de producción y en unos plazos determinados, y es la secuencia precisa de un instrumento codificadas en un ordenador. También es el anuncio o la exposición de las partes que se han de componer en ciertas cosas de las condiciones a las que se ha de sujetar. Pero el término programa proviene de la raíz pro y la parte grama, letra, y se entiende por programa desde una forma de actividad social organizada como un objetivo concreto limitado en el tiempo y en el espacio hasta un conjunto interdependiente de proyectos. Y el programa se tiene por programa el concepto que ordena y vincula cronológica, espacial y técnicamente las acciones y actividades y los recursos necesarios para alcanzar en tiempo dado una meta específica que contribuirá a su vez a las metas y objetivos del plan. ¿Qué aspectos debemos conocer básicas en un proyecto, en una planificación? Las actividades y acciones que deben de emprenderse para atender el problema. Son actuaciones ordenadas, combinan el uso de diferentes recursos, se orientan a la consecución de objetivos y fijación. Se realizan en el tiempo y espacio determinado. Mientras que un proyecto digamos que el plan es un instrumento del proceso de planificación en el cual se concreta y se materializan la visión, los principios, los objetivos, políticas, estrategias y metas que componen varios programas. El programa se deriva de un plan y es las condiciones básicas para hacer realidad, objetivos materializadas, decisiones orientadas a solucionar problemas y satisfacer necesidades y lograr objetivos del plan. Y el proyecto es la actividad puntual, coherente e interrelacionadas entre sí, orientadas a la solución de un problema o satisfacer las necesidades. La diferencia entre plan y programa y proyecto es principalmente el tipo de planeación. La visión de largo plazo de las políticas públicas sociales, digamos, puede ser un plan nacional y eso va de carácter estratégico, mientras que en la parte táctica irían los planes de desarrollo de presupuestos o programas, y eso es a nivel regional, el operacional a través de proyectos, y eso es para temas mucho más locales. Entonces, acá hay un pequeño esquema de plan y un programa. Entonces, se mira desde el plan desde un punto de vista filosófico o político, mientras que el programa responde a ciertas necesidades como campos de problemáticas
con trasfondo, que son a veces filosófico, formal, específico, de conocimiento, de dominio, de problemática, objetivos y metodología. Y algunas acciones o tareas como unidades básicas y mínimas del proceso operativo. Entonces, ¿qué buscamos con estos temas? Con el plan buscamos etapas o fases, con el programa objetivos a largo plazo y con los proyectos y los programas objetivos teóricos y o prácticos alcanzables en un tiempo específico. Esos son algunos de los temas. La planificación de proyectos. En cuanto a la planificación de proyectos únicamente. No sé si hay alguna duda, algún comentario con este tema. Ok. Todo bien, Inge, gracias. Va. Entonces, esta es una de las presentaciones que ya tienen ahí en el módulo 2. Vamos a ir viendo cada una de estas presentaciones que yo les tengo distribuida. Vamos a hacer una actividad también en grupo para la próxima semana, una pequeña exposición de algunos temas de investigación. Yo esa se la subo al rato, la distribución de los temas por cada uno de los grupos, pero igual esos temas los vamos a ir discutiendo en clase, los temas que ya vimos. Estamos dentro de la parte del módulo 2 del curso, entonces vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a ver algunas metodologías. Esta no es la que necesitamos. No, vamos a empezar con otra presentación, perdón. Adelante. Buenos días, Inge. Disculpa que la interrumpa. Ajá. Yo estaba viendo la actividad que hice el día de hoy de la hoja de trabajo del número 2. ¿Y ese análisis PEST es sobre nuestro proyecto final o es sobre lo que usted acaba de hablar? No, sobre el proyecto final. Ok. Esa era mi duda. Gracias, ingeniero. Ok. Ok. Acá está el tema de árbol de problemas. El tema de árbol de problemas es una herramienta que nos va a permitir eso, identificar problemas, tanto sus causas como sus consecuencias. La analogía es el siguiente, ¿va? El problema es como que fuera el tronco, pero este tronco tiene una raíz, es decir, tiene unas causas, y el problema va a llevar ciertas consecuencias. Entonces, de manera esquemática es eso. El objetivo es usar la técnica de árbol para la identificación del problema central, analizar las causas y efectos del problema central y seleccionar aspectos a investigar. Esto sería en cuanto al árbol de problemas. El árbol de problemas es una herramienta para el análisis de problemas. Se le conoce también como análisis situacional, análisis del problema y análisis causal. ¿Por qué? Porque el análisis situacional nos da los efectos, o sea, las situaciones que estamos viviendo. El análisis de problemas nos identifica cuál es el problema que está provocando esos efectos y estos problemas de dónde es que parten, es decir, las causas de las cuales. Esa metodología de árbol de problemas parte de ese problema central, que sería el tronco, digamos, los efectos serían las ramas y las causas, las raíces. Esquemáticamente, ¿cómo veríamos un árbol de problema? De esta manera, donde en la parte superior tenemos las ramales de los efectos, en la parte central el tronco, que digamos que es el problema central, y en la parte de las raíces, las causas que está generando. Y de esta manera vamos a identificar y se relacionan con los problemas reales. El problema se puede desglosar para ser mucho más manejable y definirlo de mejor manera, mejorar la comprensión del problema, visualizar el problema de forma integral y priorizar los problemas o temas según su importancia.
¿Para qué nos sirven estos árboles de problemas? Como ya lo habíamos mencionado, para definir ese problema, el problema central básicamente, ayuda a establecer qué información, evidencias o recursos se necesitan para fundamentar el problema o construir una propuesta de solución. Permite la visualización de las relaciones causa-efecto y permite la visualización de otras áreas de investigación del problema. Pasos para elaborar un árbol de problemas es identificar el problema, la situación que se está analizando, establecer cuál es el problema central o principal, formularlo en pocas palabras y anotar las causas del problema central, es decir, del que habíamos identificado anteriormente, y responder las preguntas: ¿por qué se produce el problema? ¿Cuál es el hecho, la situación o factores que producen el problema? Dentro de estos pasos tenemos anotar los efectos provocados por los problemas, es decir, determinar las causas, qué consecuencias o efectos trae el problema analizado, qué sucedería en el caso de mantenerse este problema o situación. 5, elaborar un diagrama de árbol del problema que muestre las relaciones de causa y efecto, y revisar la validez e integración del árbol de problemas. Entonces, identificamos el problema y sus causas. Posteriormente a esas causas, podemos desagregarlas en distintos niveles. Pueden ser que hayan algunas causas que sean indirectas y algunas de manera indirecta, y los principales efectos, tanto en el primer nivel los directos y en el segundo nivel los indirectos. Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el efecto 1 tiene un subefecto que vamos a llamar 1.1, que sería una desagregación de cada uno de los temas. El árbol del problema permite reunir la misión y diagrama de causas de esta manera esquemática. Vamos a usar algunas herramientas para este tema. Aquí les voy a hacer una pausa, permítanme.
Ok, perdón por la pausa. Ahí, como les decía. Bueno, aquí vamos a tener algunos formatos, por ejemplo, para identificar el problema, sus causas y sus efectos, que son algunas de las herramientas que nos van a permitir. Todas estas herramientas son realmente relativamente sencillas de utilizar, pero son muy gráficas y nos van a permitir tener una mejor idea en esta parte de identificación del problema. Necesitamos identificar un problema para tener la idea de un proyecto. Entonces, eso es importante. Recomendaciones a la hora de elaborar un árbol de problema. El problema no debe considerarse como la ausencia de solución, sino un estado existente de algo negativo. Centrar el análisis en causas y efectos en un solo problema, identificar problemas existentes, no los posibles o ficticios, no confundir el problema con la falta de algo, y la importancia del problema no está determinada por su ubicación en el árbol de problemas. Entonces, no hay pesticidas, por ejemplo, es incorrecto. La cosecha es destruida por plagas, ese es el problema como tal. Entonces, es un ejemplo. La selección del problema a investigar por consenso, por criterios. Entonces, son dos formas de identificar esos problemas. Por criterios podemos usar el siguiente cuadro, por ejemplo, ver la relevancia social, la afectibilidad, la convivencia, ayuda a resolver algún problema real, se llenará algún vacío de conocimiento. Son algunas de las herramientas que debemos de tener. ¿Cuáles son los criterios para la evaluación y la importancia potencial? Una, la relevancia social, como lo habíamos dicho. ¿Qué preguntas nos deberíamos de contestar aquí? ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? ¿Quién se beneficiará de los resultados de la investigación? En la parte de factibilidad, ¿qué hacerse? En la parte de conveniencia, ¿para qué sirve? ¿Ayudará a resolver algún problema real? ¿Se llenará algún vacío de conocimiento? ¿O sugiere cómo estudiar más adecuadamente un problema? Estas son algunas de las conclusiones. El árbol de problemas nos permite tener una idea de la complejidad del problema, causas y efectos, priorizar y seleccionar el aspecto del problema a investigar, y no puede abarcarse todas los relacionados con los problemas en una sola investigación. Proyectar futuras investigaciones sobre el problema, y estas serían algunas del tema. No sé si hay alguna duda con este tema. Consulto. ¿Me escuchan? Todo bien, Lick. Ok. Bien, gracias. Como les digo, estas son herramientas que nos van a permitir identificar algunos problemas de manera gráfica y visual. Entonces, para que las tomemos en cuenta, y terminan siendo muchas veces herramientas, como les decía, bastante sencillas, pero de valiosa información. Entonces, voy a hacer una pausa y de ahí entramos al siguiente tema. Me comentan si ya pueden visualizar esta presentación que acabamos de ver. Sí, ingeniero. Ok. Sí. El otro tema que vamos a ver, que creo que les va a interesar un poco, es el tema de los involucrados. Los involucrados la verdad que es un tema que hay que verlo desde la preinversión, pero que se va viendo en todas las etapas del proyecto. El objetivo de tener una buena análisis de involucrados o stakeholders es lograr el éxito del proyecto. Ese es el objetivo. Entonces, en lo que hago unos ajustes aquí para el cambio de presentación, hago una pausa y ahorita les
Ok, continuamos con el siguiente tema. El siguiente tema es el de los involucrados. Análisis de involucrados. El análisis de involucrados se define como una herramienta para conocer e identificar necesidades y capacidades de los interesados o stakeholders, por su término en inglés, de un proyecto.
Entonces, una pregunta, ¿quiénes me dijeron la semana pasada que estaban relacionados con temas de proyectos o se desenvuelven en el área de proyectos? Adelante, Daniel. Sí, buenos días. ¿Cuál es la pregunta? ¿Usted se desarrolla en el área de proyectos? Fíjese que sí, nosotros trabajamos lo que son proyectos de recuperación comercial. Ah, ya. Bueno, ¿qué es exactamente como recuperación comercial? ¿De tratar de regresar o ver por qué se fueron los clientes? Fíjese que yo trabajo para Energuate. Ah, ya. Entonces, hay una cartera de clientes donde se tienen cuentas incobrables. Tenemos, bueno, estos proyectos surgieron a raíz del hurto de energía. Entonces, nuestra unidad pues, tiene el enfoque de trabajar todas las localidades donde radican mucho lo que son los codecas. Uh-huh. Y parte de eso, pues, también involucra a diferentes actores, ¿verdad? Ahora existe una categorización de los clientes porque ya se encontraron con que no solo es tema de codecas, ¿verdad? Sino que también hay clientes tipo A, le llamamos, que son lugares donde existe el narcotráfico, el crimen organizado y cosas así, ¿verdad? Que son las que han impedido que la empresa pues pueda tener el ciclo normal en estos lugares, ¿verdad? Entonces nosotros como proyectos pues trabajamos la parte de... estamos conformados por varias áreas, ¿verdad? Está el área de negociación, que ellos ven toda la parte de la gestión comunitaria, son el primer enlace con estos lugares, ¿verdad? Para poder llegar a algún tipo de negociación. Y la empresa, por medio de un convenio que se firma, pues les otorga descuentos a estas personas, ¿verdad? Con la intención de que ellos puedan normalizar otra vez su servicio y que puedan ser incorporados al ciclo de la empresa, ¿verdad? Y que ya les pueda llegar su factura normal, que ellos ya puedan hacer sus reportes como corresponde y que no estén robando. Entonces, nosotros somos la parte de organización, le podría decir yo. Ajá. Porque en mi caso, ¿verdad? Yo soy el que coordina todas las actividades. Posterior a que los compañeros de negociación pues nos hacen la entrega de la firma de ese convenio. Entonces desde ahí ya inicia el proyecto como tal y ya se hace una reunión para hacer el lanzamiento del proyecto, se hacen los análisis del evolutivo comercial de la localidad para ver cuántos clientes deben, cuánto deben, y cuál es el objetivo del proyecto, ¿verdad? Sobre qué clientes nos vamos a enfocar y qué es lo que les vamos a trabajar. Entonces ya yo coordino lo que es la parte de brigadas, se establecen fechas para poder realizar las actividades porque se maneja un cronograma. Entonces hay un orden de acciones que se tienen que seguir. Y pues básicamente mi trabajo es coordinar, ¿verdad? De que cada operativa cumpla con lo que se establece en el cronograma. Y al final pues también se evalúa el resultado del proyecto, ¿verdad? Después de todo lo que se realizó, pues se evalúa la cobrabilidad, cuántos clientes fueron normalizados, cuántos clientes pidieron un servicio nuevo, si se atendieron las peticiones de la localidad, ¿verdad? Y cosas así, que a la larga pues se desarrollan durante un periodo de 3 meses, que es lo que tiene de vigencia el acuerdo. Ah, ok.
bastante interesante y creo que, bueno, parte de lo que nos contaba involucra, creo que parte de lo que vamos a ver. Entonces, un tema importante es el análisis de involucrados. Cuando hablamos de involucrados o stakeholder, como les decía su término en inglés, vamos a referirnos a esa parte de todos los grupos de interés o personas, entidades, grupos que tengan algún interés en nuestro proyecto. En algunas bibliografías lo van a encontrar como gestión de interesados, en otras como gestión de involucrados o stakeholders de un proyecto. Y este proceso incluye todos aquellos requeridos para identificar, como les decía, a las personas, grupos o organizaciones que puedan afectar o ser afectados por el proyecto que nosotros desarrollamos, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuada a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones de ejecución del proyecto. En términos generales, es decir, primero vamos a identificar a esas personas, grupos, organizaciones que tengan por algún motivo, ya sea un interés directo o indirecto por nuestro proyecto, o que si no lo tienen, aquellas personas que vayan a tener alguna afectación, ya sea positiva o negativa, por nuestro proyecto, de manera porque al final lo que nosotros tratamos de percibir con el análisis de interesados es lograr o garantizar el éxito de nuestro proyecto. ¿Por qué el éxito de nuestro proyecto? Porque de acuerdo a las herramientas que vamos a ver, estos interesados pueden tener alguna influencia sobre el proyecto, ya sea positiva o negativa. Cuando me refiero a positivas, es decir, que pueden ayudar a potencializar o alcanzar el éxito del programa o los objetivos del proyecto, mientras que las negativas son aquellos que van a poner resistencia o que no están de acuerdo con el proyecto y que en algún punto pueden impactar deteniéndolo o suspendiendo el proyecto. Entonces, son algunos de los temas que vamos a ver. Dentro de esos procesos tenemos identificar a los interesados, planificar el involucramiento de los interesados, gestionar el involucramiento de los interesados y monitorear el involucramiento de los interesados. Básicamente, en esta parte nos vamos a centrar en identificar a los interesados. Para identificarlos, vamos a tener como entradas en este proceso. Bueno, todo esto lo vamos a ver, o el Pinbook todo lo mira de manera sistémica, en el sentido de que hay entradas, procesos y salidas. Dentro de de estas entradas que vamos a ver, que son las que identifican o que forman parte de la identificación, vamos a tener que de entradas vamos a tener el acta de constitución del proyecto. En este caso, nosotros que estamos en la parte de preinversión no tenemos un acta de constitución, pero sí tenemos alguna otra herramienta de algún proyecto anterior. Esa información nos puede servir, o de proyectos anteriores o similares. Documentos del negocio, es decir, esos documentos que nosotros vamos a estar realizando y también que se hayan realizado para proyectos anteriores o que tenga en sí la entidad para la cual estamos desarrollando. Un plan para la elección de proyectos, documentos de proyectos, acuerdos, factores ambientales de la empresa y actividades de los procesos de la organización. Cuando hablamos de actividades de procesos de la organización, estamos hablando de todos esos procedimientos que tengamos internos como empresa. ¿Qué herramientas vamos a tener? El famoso juicio de expertos, recopilación de datos, análisis de datos, representación de datos y reuniones para tener como salida un registro de los interesados, una solicitud de cambio, actualizaciones al plan para la elección de proyectos y actualizaciones a los documentos de proyecto. Acá vengo y les pregunto, ¿qué es para ustedes un juicio de expertos? Vamos a preguntar al azar tal vez.
Y que en mi caso, para mí el juicio experto es, si quieres se lo digo con un ejemplo. Ajá. Por ejemplo, nosotros monetizamos el ahorro de recursos cuando se implementa algo, ¿verdad? O algún proyecto. Entonces, yo digo, bueno, esta gestión a mí me cuesta, bueno, para mí son 5 minutos, me cuesta 100 quetzales, por ejemplo. Pero, ¿cómo estoy segura yo que son 5 minutos? Pero según mi juicio experto, yo sí lo voy a monetizar sobre 5 minutos, sobre mi experiencia. Para mí, en el tema de proyectos, en la mejora continua y en la metodología Lean Six Sigma, ese es el juicio experto. Pero no sé en este caso. Sí, es lo mismo exactamente. O sea, el juicio de expertos es basarnos en la experiencia de alguien y en base a su experiencia determinar ciertas actuaciones. Gabriela bien lo especificaba, necesita hacer una actividad y esa actividad le tarda 5 minutos, pero por la experiencia que ella tiene en el área, puede determinar que los costos para esos 5 minutos son de 100 quetzales, que era lo que nos decía Gabriela. ¿Cómo lo determina? Probablemente lo determina por esa experiencia que tiene y a eso le vamos a llamar juicio de expertos. ¿Por qué? Porque supongamos que yo soy nuevo en el área de trabajo de Gabriela y vengo y le digo, mire Gabriela, necesito hacer esta actividad. ¿Qué costo representa? Entonces Gabriela me va a decir, mire, son 100 quetzales, por ejemplo. Entonces ahí estoy pidiéndole el juicio a los expertos. O en su defecto, dependiendo del área que estemos, un tema del juicio de expertos lo podemos hacer. Nosotros estamos en la parte de desarrollo de proyectos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por lo general, nosotros vamos a ser los directores de proyectos, pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos el expertise en todas las áreas, la experiencia a profundidad en todas las áreas. Sí debemos de conocer todas las áreas, pero no a profundidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si necesito hacer una proyección financiera de mi proyecto? Probablemente tenga que ir con el director financiero, el gerente financiero de mi empresa, para que él me dé ciertas consideraciones. En esas consideraciones van a haber algunas de cálculo de algunos modelos que él utilice, pero en algunos otros casos van a haber criterios, así como cuantificaciones, estimaciones, que él, en palabras de guatemaltecas o muy chapinas diríamos, a ojo de buen cubero, pero no es tanto a ojo de buen cubero, sino es en base a esa experiencia, él de manera fácil ya puede determinar algún valor. A eso le llamamos juicio de experto. ¿Ya? Entonces es basarnos en la experiencia de alguien o ir con los expertos en alguna materia para que nos den su opinión o ese juicio. Lo podemos hacer a través de recuperación de datos, pues buscamos datos anteriores, análisis de datos, es decir, no solo recolectamos información, sino también la analizamos y hacemos una representación de datos, probablemente correr algún modelo o simplemente reuniones. Estas son las herramientas o técnicas que vamos a tener para identificar proyectos. Por ejemplo, si yo le preguntara a Daniel, hoy, mire, verá, yo tengo supongamos que yo trabajo para otra empresa o tengo una otra empresa distribuidora de energía eléctrica y yo sé que él es experto en el área. Si le pregunto, mire, Daniel, ¿con qué personas tienen problemas con el pago de energía eléctrica? Daniel fácilmente me dice, bueno, estas personas y están en estas categorías, como nos decía él, en la categoría A, que son ciertas zonas. Esa información la tiene él por ser experto en el área. Pero si no tuviéramos la facilidad de contar con un juicio de expertos, por lo general lo que tendríamos que ir a buscar es información de años anteriores, de proyectos anteriores, para tratar de recuperar esa información, analizarla y tratar de hacer algún modelo o una representación de estos datos que nos pueda impactar. Entonces, como les digo, son herramientas. Nosotros hoy nos vamos a centrar en identificar interesados. Entonces, identificar a los interesados es el proceso de, como bien lo dice la palabra, ver quiénes son de manera. Esto no se hace una sola vez, sino se hace de manera periódica
quiénes son esos interesados del proyecto, así como analizar y documentar información relevante y relativa a sus intereses, participación, interdependencias, influencia y posibles impactos de éxito en el proyecto. El beneficio clave de este proyecto es que va a permitir al equipo de gestión de proyectos o de dirección de proyectos identificar el enfoque adecuado para darle un tratamiento a estos involucrados o a estos grupos. Y como les decía, esto hay que hacerlo periódicamente en pro de buscar el éxito de el proyecto, aunque cabe mencionar que es importante que aunque establezcamos una periodicidad para desarrollar esta identificación de involucrados a lo largo de todo el proyecto, es importante también tener en cuenta que se puede hacer de manera eventual. Si surgiera alguna necesidad en la ejecución, en el desarrollo de nuestra actividad, es necesario hacerlo de manera eventual. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esta identificación es buscar una gestión de interesados del proyecto para asegurar principalmente el éxito, es decir, que nadie se oponga a nuestro proyecto. Eso es lo que buscamos, que sean afines a nuestro proyecto. Se tiene que asegurar que todos los interesados principales acepten el proyecto y tiene que comunicarse con ellos procurando equilibrar los intereses contrapuestos y convertirlos a interesados detractores en defensores del proyecto. La gestión de interesados es una visión amplia del principio de la satisfacción del cliente. Entonces son algunos de los temas que se buscan con esa identificación. ¿Cómo identificar interesarios? Por una serie de herramientas y técnicas que ayudarán a realizar esos análisis de la interacción que según su influencia, interés e impacto tengan en el proyecto. Estas técnicas se consideran como recopilar y analizar datos. Acá tenemos algún esquema de esas herramientas que nos van a permitir llevar a cabo esa información. Entonces, dentro de identificar a todos los interesados, determinar su poder y actitud sería el objetivo del procedimiento. Analizar sus intereses, entender los requisitos que requieran del proyecto y definir una estrategia de gestión para cada uno. Identificar a todos los interesados es recoger la información relevante de cada uno de ellos, definir qué roles tienen, qué nivel de autoridad tienen, qué nivel de interés tienen, qué conocimiento tienen sobre el proyecto y qué expectativas tienen sobre el mismo, y lo que aquí es lo importante, qué capacidad tienen de influenciar en el proyecto, es decir, para bien o para mal, qué tanta influencia, es decir, si alguien es un detractor del proyecto, probablemente en algún momento alguna acción que genere puede paralizar nuestro proyecto, suspenderlo o quitarlo, mientras que si alguien está a favor de nuestro proyecto, lo va a potencializar. El otro es analizar el impacto o apoyo potencial de cada interesado y podría generar que el proyecto se logre clasificando los intereses de los grupos por el objetivo a definir en las estrategias de aproximación. El otro paso es evaluar. ¿Evaluar qué? El modo en que los interesados claves pueden reaccionar en diferentes situaciones que puedan ser o darse durante el desarrollo del proyecto. Planificamos cómo influir en ellos y mejorar su apoyo o mitigar su oposición negativa hacia el proyecto. Y por último, la competencia puede condicionar el proyecto en el sentido de que nos pueda adelantar o atrasarnos. Es un actor que es responsable del proyecto y no se puede controlar. Entonces, ¿qué era el juicio de expertos? Acá lo vamos a discutir un poquito más a detalle. Se debe tomar en cuenta la pericia de los individuos o de los grupos que tengan ese conocimiento, especializados o capacitaciones en los siguientes temas:
la comprensión de la política y estructuras del poder de la organización, conocimiento del entorno y la cultura de la organización y otras organizaciones afectas, incluidos dentro de clientes clientes y el entorno general, y conocimiento de la industria o el tipo de entregable del proyecto y el conocimiento de las contribuciones o pericia de los miembros individuales. Aquí es importante tener en cuenta por qué estamos hablando de que dentro de nuestro juicio de expertos para identificar interesados debemos de tener a alguien que comprenda o que sepa de las políticas y la estructura del poder de la organización. Es importante porque cuando nosotros desarrollemos un proyecto, esta persona nos puede decir o ayudar a identificar, miren, tienen que cumplir con estos procesos, tienen que ver que esta estructura, este proceso, este procedimiento, estos permisos se respeten en ese orden. Porque si lo hacemos probablemente no tengamos alguna dificultad. Entonces son temas de que alguien que conoce a cabalidad los procesos nos pueda dar una guía o definir algunos pasos importantes. El otro aspecto importante es conocer el entorno que va a rodear nuestro proyecto, la cultura de la organización y otras organizaciones que afectan, incluidos clientes y el entorno en general. Cuando hablamos de clientes y del entorno en general, es importante, bueno, dependiendo de dónde desarrollamos nuestro proyecto, puede ser, si es un proyecto de carácter físico, puede ser que, no sé, se me ocurre, construyamos una carretera, en algún momento debemos de respetar ciertas características que tenga la comunidad o algún tema de carácter social que habría que tomar en cuenta. Por ejemplo, también conocer la industria, porque muchas veces si no conocemos probablemente no vayamos a cumplir con alguno de los requisitos importantes que nos pide esa industria, entre otros. La otra es recopilación de datos. ¿Cómo podemos hacer recopilación de datos? Pues a través de encuestas, lluvias de ideas, entre otras, para determinar a quiénes son nuestros posibles interesados. Entonces, aquí es importante que como grupo empiecen, y esa va a ser una de las actividades, a determinar cuáles son los interesados en el proyecto que van a desarrollar, el proyecto final. Las técnicas de análisis de datos pueden utilizarse para procesos que incluyen, entre otros, análisis de interesados. El análisis de interesados da como resultado una lista de interesados e información relevante, como sus cargos de la organización, roles del proyecto, interés, expectativas, actitud, su nivel de apoyo al proyecto y su preocupación de información relativa al proyecto. En un sentido amplio, los intereses de los interesados pueden incluir, entre otros, una combinación de interés, derechos, propiedad, conocimiento y contribución. Son algunos de los aspectos que debemos de considerar. En el análisis documental, puedes hacer la evaluación de documentos históricos o documentos que tengamos disponibles de proyectos anteriores, o en algunos casos vamos a tener lecciones aprendidas, es decir, la recopilación de información de documentos anteriores. Vamos a ver estas herramientas de representación de datos. Aquí voy a hacer la pausa para que tomemos nosotros el receso. Entonces, tomemos un receso de 45 minutos y cuando regresemos a los 45 minutos, empecemos a trabajar el análisis PESTO de nuestro proyecto final. Cualquier duda me comentan. Y de ahí terminamos la presentación de esta parte de los interesados, porque me interesa que la veamos a estas herramientas un poquito más a detalle, que nos va a servir para nuestra actividad y ya es parte de los elementos que vamos a incluir dentro de nuestro proyecto final. Entonces, hagamos una pausa. No sé, ¿me escuchan? Sí. Ok. Entonces nos vemos alrededor de las... Bueno,
calculen que tienen 45 minutos de receso y tienen media hora para empezar a hacer el análisis. Nos vemos más o menos a las 11:15. Yo de las 10:45 ya estoy acá. Cualquier consulta me la hacen saber sobre la actividad. De acuerdo, Inge. Bueno. Muy bien, gracias.